Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo aquel que esté viendo este hermoso, intelectual y, ¿por qué no?, íntimo podcast sin nombre ni temática. El día de hoy, al no tener temática, obviamente, se me ocurrió, obviamente de mí, poder platicarles de ciertos temas que me han parecido interesantes en mi vida diaria, no en la universitaria, no confundir, en los que quiero desarrollar un poquito una idea, que es básicamente la recolección de datos en la ruta cuantitativa. ¿Qué es esto? Es básicamente cuando ya pasamos toda la etapa de la recolección de bibliografía, el armado de nuestro marco teórico y nos disponemos a hacer la recolección de datos, es decir, utilizar un instrumento, puede ser un test, puede ser una encuesta, puede ser cualquier tipo de herramienta que nos sirva para poder recolectar información referente única y exclusivamente a nuestro tema de estudio, nuestra variable. Quiero empezar dejando en claro una cosa. Voy a estar mencionando ciertos temas que mencionó una persona inteligente, intelectual, capaz y sumamente comprensiva, solamente como una especie de parafraseo, citado, como ustedes quieran llamarlo. Pero yo, consiguientemente, después de eso, voy a hacer una reestructuración. Quiero expresarlo con mis palabras, pero primero quiero presentar la idea tal cual fue dicha. Muy bien. Habiendo aclarado este punto antes de que alguien venga y diga, ay, no, eso no está bien, ya. Primero tenemos que tomar en cuenta que al momento de hacer un estudio vamos a tener variables, una o dos. Si mal no estoy, creo que hay más, pero yo solo sé que puede haber una o dos. Tal vez haya más. Corríjanme si me equivoco. Gracias. Esta variable va a ser nuestro tema de estudio, va a ser nuestro eje central, tanto en cómo se va a desarrollar como con quién se va a desarrollar. Muy bien. La variable, teniéndola como una especie de pieza completa, una pizza, por decirlo de alguna forma, como el sujeto que antes mencioné, intelectual, lo describió, una especie de pastel, pizza, que es un tema en su totalidad. Muy bien. Dividimos esta pieza en su totalidad en partes más pequeñas. ¿Esto cómo se llama? Dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Es una parte más pequeña de esta variable, pero no siendo lo suficientemente pequeña como para que ya no haya más. No. Por ejemplo, yo tomo el tema videojuegos. Esta es mi variable. ¿Cuál sería una de mis dimensiones? Podrían ser tipos de videojuegos. Entiéndase de carreras, deportes, de pelea, mundo abierto, bla, bla, bla. Estas son mis dimensiones, la forma en la que yo voy a catalogar, clasificar todos los puntos de vista en los cuales ver esta variable. Muy bien. Sigue después de esto? De las dimensiones salen lo que se les conoce como indicadores. ¿Qué es un indicador? Es una parte más pequeña de esta parte que ya de por sí era un poquito pequeña. Muy bien. Un indicador es básicamente un punto especializado en una parte de las dimensiones. Sigamos con el tema de los videojuegos. Nuestra dimensión sería tipos, clasificaciones, cualquiera, como sea que lo quieran llamar. Un indicador podría ser cuántos, o sea, en la dimensión juegos de carreras, un indicador podría ser, pienso yo, quiero dejar muy en claro que este ejemplo bien podría estar o muy bien o muy mal. La dimensión de juegos de carreras podríamos poner un indicador de qué juegos tienen modo historia, o sea, de intentar encontrar algo específico de esta dimensión. A mí me está costando un poquito, la verdad. ¿Por qué? Porque el chiste de poder hacer todo esto correctamente es hacer el uso de bibliografía. ¿Por qué? Porque la bibliografía nos va a venir a poner como un margen establecido de decir, este es tu tema, va. Este tema, o sea, la bibliografía, yo digo que esta tiene tantas dimensiones, X dimensiones, y cada dimensión tiene X indicadores. Entonces, para poder encontrar las dimensiones y los indicadores, tenemos que sí o sí leer todo tipo de investigaciones, revistas científicas, cualquier información lo suficientemente verídica, confiable, científica, como para decir, esto es lo que estoy buscando. Muy bien.
Una vez que encontramos dimensiones e indicadores, surgen las preguntas. Las preguntas son las que van a ir en el test. O sea, sé que del indicador sale como mínimo una pregunta. Esta pregunta va a ser la que vamos a poner en el test. Es decir, para poder armar un test, primero tenemos que leer, luego tenemos que dividirlo en dimensiones e indicadores y por último podemos sacar las preguntas. Muy bien. Uy, perdonen. Errores técnicos. Ya. Perdónenme, como les estoy diciendo, estoy utilizando una especie de bosquejo para poder tener un poquito más de control al momento de poder hablar. Digamos que en nuestra investigación, o sea, en este preciso momento de mi formación y de la formación de cualquiera, encontramos un pequeño obstáculo y es que nosotros tenemos que hacer nuestros propios instrumentos, pero no es solo cuestión de hacerlos así porque, ay, qué divertido. No, no, no. El chiste de hacer los instrumentos es que tenemos que hacer todo el proceso que les mencioné, que se llama operacionalización. Dividir la variable en sus dimensiones e indicadores y sacar a esos indicadores sus preguntas. Eso es operacionalizar la variable. Muy bien. Cuando estamos realizando una investigación, utilizamos instrumentos que ya han sido realizados, cortejados, verificados, científicamente comprobados. Por lo tanto, no es tan necesario tener que hacer tantos pasos. Es decir, sí tenemos que agarrar nuestra variable, sacar sus dimensiones e indicadores, pero siempre con, la, con la menor presión de que no tenemos que sacar después de eso preguntas. ¿Por qué? Porque podemos encontrar algún instrumento ya realizado, ya hecho, ya comprobado, que coincida con lo que estamos buscando. Entonces, en ese aspecto es fácil. Sin embargo, es un proceso bastante complicado al momento de realizarlo. ¿Por qué? Porque pueden surgir algunos problemas. Al momento de encontrar la bibliografía, podemos encontrarnos con que un documento X tiene un tema que lo dividió en 8 dimensiones, pero hay otro documento Y que solo tiene 4. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros venir y decir, mejor me voy con el de 8 o mejor me voy con el de 4? Fácil. La certificación, o sea, que lo avale científicamente bastante peso. Es decir, no importa que nuestro documento que encontramos científicamente comprobado solo tenga 4 dimensiones, siempre y cuando esté científicamente comprobado, podremos utilizarlo, aunque solo sean 4, en comparación con el de 8, que podrá haber sacado muchas dimensiones y al mismo tiempo muchísimas más indicadores, perdón, pero no ser del todo científico, es decir, que agarra datos un poquito de la nada. Entonces, cuando nos ponemos a medir, nos encontramos con dos como vertientes, ciencias, formas, ideas, vida, lo que sea, al momento de hacer nuestras investigaciones y posteriormente nuestra recolección de datos. Primero nos encontramos con que hay dos ciencias, por decirlo. Las ciencias físicas, que son numéricas, exactas, biológicas, médicas, o sea, ciencias que son cuantificables de una forma sencilla. Sencilla. ¿Por qué? Porque el valor de uno es uno, el valor de la célula es tal y tal, mitocondria, núcleo y bla, bla, bla. Son aspectos que sabemos que son medibles porque los podemos observar. Pero también nos encontramos con las ciencias sociales, que son temas más abstractos, es decir, son temas un poquito menos cuantificables. ¿Por qué? Porque están sujetos a otro tipo de conceptos, a una especie de conceptos que están más ligados a la subjetividad, a la interpretación, a datos empíricos. Entonces, las ciencias sociales suelen ser un poquito más difíciles de poder cuantificar a través de recolección de datos cuantificables. No es imposible, pero hacerlo va a tomar un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque no es más fácil cuantificar
no sé, una experiencia, es difícil cuantificar una experiencia en base al testimonio de una persona en una escala del 1 al 10 y no decir más como qué tan rápido lo atendieron en una caja, por ejemplo, o sea, en el tiempo de que le tomó que lo atendieran en una caja, en un banco, en cualquier otra cosa, es fácil, ¿por qué? Porque se mide el tiempo. Le tomó 5 minutos que lo atendieran, esperar que lo atendieran y que se fuera. Pero es un poquito más difícil poder venir y cuantificar cuál fue su experiencia en su atención en esta misma cola que hizo en el banco, en la cajero, lo que sea. Porque bien, tardó 5 minutos, pero a lo mejor esos 5 minutos los pasó mal. Entonces, eso está muy sujeto a su propia interpretación y por lo tanto es un poquito complicado poder venir y decir, sí, esto. Es un poquito complicado, no sé si me doy a entender, espero que sí. Al momento de empezar a hacer toda esta sacudida, tenemos que definir nuestras variables, tener que hacer una serie de pasos de definiciones. ¿Qué son? Citando textualmente, tenemos la definición, perdón, estoy visco de la lengua, la definición nominal de la variable, la definición real y la definición operacional, que es cada una. Muy bien, yo les explico, no tengan pena. La definición nominal es la definición conceptual, es decir, definir lo que es, definir con un concepto. Por ejemplo, ¿cómo se los podría yo explicar esto? Yo quiero creer, no me hagan caso si no es así. Si no es así, corríjanme por favor. Pero definir algo conceptualmente, es decir, venir y decir con bases científicas, esto quiero que quede bien claro que siempre se tiene que definir científicamente lo que yo voy a hacer, no se tendría que hacer así porque tendría yo que encontrar documentos que avalen lo que voy a decir. Pero este cuaderno es verde, ¿entiendes? Verde. ¿Por qué? Porque es un cuaderno verde. Así, eso es una definición nominal. Luego tenemos la definición real. ¿Qué es esto? Es enumerar las dimensiones, es decir, agarro esto, que es mi cuaderno verde, y lo divido en sus dimensiones, en dureza, grosor, tipos de hojas, entiéndase, definir y venir a enlistar todas sus dimensiones, todo lo que podríamos nosotros venir y sacar de características, por ejemplo. Y luego sigue la definición operacional, que es la enumeración de indicadores. Quiere decir esto? Que agarramos cada dimensión que tomamos de este cuaderno y lo convertimos en una lista de indicadores. Por ejemplo, la tapa es dura, la tapa es gruesa, la tapa resiste. Luego las hojas, ¿cuántas hojas son? ¿Son 50? ¿Son 100? ¿Cuántas hojas en líneas hay? ¿Cuántas hojas cuadriculadas hay? Entiéndase. Esas ya son las preguntas. Creo que me salté un paso, pero espero que se entienda más o menos el aspecto de la definición operacional. Es decir, venir y enlistar todos los indicadores de las dimensiones que ya encontramos. Muy bien. La definición nominal, que es la primera que les mencioné, que es la conceptual, esta va ligada con el marco teórico. ¿Por qué? Porque en el marco teórico se desarrolla toda la teoría, valga la redundancia, marco teórico, teoría. Ahí es donde se desarrolla toda la información que tenemos. Entonces aquí es donde se contiene la hipótesis y las variables de estudio. Entonces la definición nominal va a depender mucho de lo que encontremos y lo que tengamos en nuestro marco teórico para poder formular una buena definición nominal y así tener una buena definición real y una buena definición operacional. Al momento de plantear nuestras preguntas, ítems o reactivos, que esto son sinónimos, no se confundan, no son cosas distintas, son sinónimos, y al parecer solo hay 3. Tenemos que formular un índice. ¿Qué es un índice? Muy bien. Un índice es agarrar un indicador, perdón, una dimensión con sus propios indicadores. Aquí tenemos nuestra dimensión. Y aquí tenemos 4 indicadores. Muy bien. Por cada indicador vamos a sacar una pregunta, por ejemplo. Entonces tenemos 4 indicadores, 4 preguntas. Hipotéticamente tuviéramos 4 dimensiones, en cada dimensión tuviéramos 4 indicadores y por cada indicador tuviéramos una pregunta, serían 16 preguntas. El total de estas 16 preguntas sería el 100%, es decir, la totalidad. ¿Qué es un índice? Muy bien. Un índice es agarrar por cada dimensión
un porcentaje. ¿Qué porcentaje ocupa del 100%? En este caso, permítanme, porque aquí se les va a decir muchas tonterías, pero jamás se les va a mentir. Si mal no recuerdo, fue cuadro por cuadro, por 100, o era por 1000, no me acuerdo. Si mal no estoy, creo que es un 1.6. Creo que aquí me trabé un poquito, pero es más que nada porque la estadística y yo somos enemigos. Pero no se preocupen, simplemente es por lo nervioso. Pero sí, es básicamente eso. O sea, el índice es venir y agarrar el porcentaje que cada dimensión ocupa en la totalidad de nuestro test. Entonces, no existe un límite, no existe un máximo. Sin embargo, hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar nuestro instrumento. Como lo vamos a realizar nosotros como investigadores primerizos, van a cometer muchos errores, pero tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, preguntas sociodemográficas. ¿Qué es esto? Preguntarle a las personas de acorde a su contexto social. No les vamos a venir a preguntar nosotros preguntas que se preguntaron en un test que se dio en Noruega en Solola. No, no, no. Tenemos que hacer preguntas que estén enfocadas en nuestra investigación, nuestra variable, pero también en el contexto en el que se desenvuelven los sujetos de estudio. Segundo, bueno, esto es lo que yo entiendo. Esto no lo investigué, esto lo estoy craneando yo solito porque así soy. Puede estar bien, puede estar mal. Entiendo otra vez si están molestos. Quiero que entiendan que no soy perfecto y me puedo confundir. Segundo, consentimiento informado. Esto es importantísimo. Tenemos que hacer que las personas a las que les vamos a aplicar el test, el instrumento, la herramienta, sepan que les vamos a aplicar un instrumento y que ellos firmen un documento en el cual aprueban el uso de sus datos que van a poner. O sea, creo que lo puse mal. No van a poner datos. No tenemos que pedirles nombre, edad, ningún dato personal. Pero tienen ellos que saber que los datos que se van a recolectar de ese instrumento van a servir para una investigación. Sin nombre, sin nada. Pero que esos datos, la información que recolectamos va a ser utilizada. Y por último, la cláusula de confidencialidad. Aquí es donde aplica lo de no pedir nombres. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la confidencialidad de las personas a las que vamos a entrevistar, no pedir nombres y no dar nombres, no pedir características ni dar características, es decir, hacer que los sujetos de estudio se sientan en el más completo y duro anonimato. Muy bien, estas son algunas de las pautas que tenemos que seguir para que podamos realizar una buena recolección de datos. Hasta el momento, esto es todo lo que yo puedo venir a informarles. Es todo lo que yo he podido comprender, entender, analizar e interpretar. Quiero que sepan que toda esta información es importante. Sin embargo, es más importante recalcar que los errores se van a cometer. Entonces, pues podemos meter la pata. Al final no vamos a matar a nadie. Dicho lo último, muchísimas gracias por haberme escuchado en este bello y hermoso programa, que algún día le pondré nombre y algún día escogeré una temática. No será hoy, pero será algún día. Espero que haya sido de su agrado y suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos. Gracias.